Buen día a todas, todos, todes. Gracias por acompañarnos en este segundo día de marco académico, en la mesa académica de prácticas coreográficas desgeneradas a movimientos teóricos. A nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mediante la Coordinación Nacional de Danza, agradecemos su presencia y les damos la bienvenida a la mesa académica 2, prácticas coreográficas desgeneradas a manejes teóricos, en el marco de la muestra de prácticas coreográficas desgeneradas LGBTIQ+. En primer lugar, se llevará a cabo una mesa de ponencias en la que contaremos con la participación de dos ponentes y dos presentaciones. Primero, tenemos la participación del doctor Alonso Alarcón Mújica, coreógrafo contemporáneo e investigador mexicano, actual coordinador nacional de danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, quien participará con la ponencia Prácticas Coreográficas Desgeneradas en México. Después contaremos con una ponencia en una modalidad un poco más virtual del doctor May Ortiz en el área de estudios culturales y crítica postcolonial por la UAM Xochimilco, maestra en comunicación y política por la misma institución, licenciada en arte y patrimonio cultural por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con su ponencia titulada Retrospectiva, retos y proyección de la gestión de las artes y la diversidad sexual. Al terminar esta mesa tendremos una pausa para entonces regresar con una conferencia magistral de la doctora Rian Lozano del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, con su conferencia titulada Por una estética del contacto, prácticas somóticas desgeneradas. Y bueno, comenzamos con la ponencia del doctor Alonso. El doctor Alonso Alarcón Mújica de Veracruz es coreógrafo, curador e investigador de danza, coordinador nacional de danza del INBAL del Gobierno de México, doctor en Historia del Arte con mención honorífica por la UNAM, con postdoctorado en danza por la Universidad Federal de Río de Janeiro, maestro en artes escénicas con mención honorífica por la Universidad de Veracruzana y licenciado en educación artística con énfasis en danza. Ha realizado 65 coreografías y giras por África, Asia, Europa y Latinoamérica con su compañía Ángulo Alterno desde el año 2000. Director de 15 ediciones del Danza Extrema Festival Internacional. Obtiene el reconocimiento por trayectoria artística en 2023 del Senado de la República, así como los premios Prodanza IMBA 2012, Guillermina Bravo 2002 y Coreografía UNAM 1999. Fue subdirector de la Red Nacional de Festivales de Danza IMBAL, curador de la primera Muestra Nacional de Danza IMBAL y miembro del comité organizador del Mercado de Artes Escénicas en Artes Fonca en México. Programador internacional de mercados en Alemania, Chile, España y Marruecos, entre otros. Y nos va a compartir está con nosotros con su ponencia titulada Prácticas coreográficas desgeneradas, tránsitos mediales de imágenes homosexuales, gay y maricas en la danza contemporánea en México, 1980-2020. Entonces, te doy la palabra al doctor Alonso. Muchas gracias, Yale. Vamos a la diapositiva. Pues buenas tardes a todas, todos, todes. Agradezco a todo el equipo de la Coordinación Nacional de Danza que me acompaña para hacer posible esta muestra de prácticas coreográficas desgeneradas LGBTIQ+. Muestra que precisamente toma como fundamento la investigación por la que obtuve el doctorado en Historia del Arte en la Universidad Nacional Autónoma de México, y que lleva por título, como ya lo señaló Yale, Prácticas coreográficas desgeneradas, tránsitos mediales de imágenes homosexuales, gay y maricas en la danza contemporánea en México, 1980-2020. Desde 2015 he venido desarrollando investigaciones que ponen en relación los estudios de género, los feminismos, las masculinidades y las identidades queer con la historia del arte, la danza y la coreografía contemporánea.
Mi investigación de postdoctorado en danza la dediqué al estudio de los travestismos ancestrales en danzas de la cultura popular de Brasil, realizada en la Universidad Federal de Río de Janeiro. En esta oportunidad podré compartirles los andamiajes de esta investigación, en la que abordo el estudio de prácticas coreográficas de los últimos 40 años en México, con el objetivo de rastrear dilemas y profundidades en imágenes de la homosexualidad, lo gay y lo marica, con su propia dimensión escénica, así como las relaciones y tránsitos mediales que se establecen con su contexto político, cultural y social. La pregunta rectora, ¿cómo dar cuenta de un acontecimiento coreográfico para historiarlo con una perspectiva performativa en el campo del arte escénico contemporáneo? La delimitación del problema. Estas fueron las preguntas que yo me planteé. ¿Cuáles son los tránsitos mediales de las imágenes que se habilitan desde los cuerpos en resistencia, maleables e incorrectos en la danza contemporánea mexicana de finales del siglo XX y principios del XXI? ¿De qué forma se tuercen las imágenes corporales de la homosexualidad, de lo gay y de lo marica al historiar desde lo coreográfico su contexto político, cultural y social? ¿Qué maniobras compositivas permiten dobleces, fugas y rupturas históricas para cuestionar la heterosexualidad obligatoria, los roles de género y los disensos en las escenas de la danza contemporánea? Este problema de investigación me llevó a trazar rutas acuerpadas por maniobras que abrieron la posibilidad de relacionar las prácticas y medios del historiador del arte con las prácticas y medios del coreógrafo, en un lente metodológico translúcido que funde, desmonta lo bifocal en una aproximación articuladora de saberes artísticos y académicos al mismo nivel de importancia. Las prácticas coreográficas desgeneradas son una aproximación desde los estudios feministas inscritos en la Escuela de la Rabia, enunciada por Cristina Rivera Garza, para indagar desde una perspectiva crítica queer, intermedial y performativa el rol del historiador de la danza, las metodologías para el estudio de piezas coreográficas, así como las maniobras escriturales del relato historiográfico en el ámbito académico desde las prácticas coreográficas. Lo anterior me permitió ubicar los rastros de lo coreográfico en una historia de la danza que necesitaba ser contada en clave queer, a través de un estudio de corte cualitativo en estrecha relación con la performatividad, la intermedialidad y guiado por las prácticas coreográficas, conformando así lo que denominé metodología choto-marica. Las técnicas de investigación para la recolección de información, descripción, comprensión e interpretación fueron: 1. Revisión de material bibliográfico, de archivo, hemerografía. 2. Entrevistas a profundidad, presenciales vía Zoom y escritas. 3. Creación de constelaciones de imágenes intermediales para trabajar a partir de fragmentos. 4. Observación y análisis de piezas coreográficas de forma presencial y a través de videograbaciones, así como entrenamientos técnicos corporales. 5. Registro y análisis a través de diversos formatos: video, fotografía y bitácoras. 6. Trabajo de campo en Hermosillo, Sonora, Jalapa, Veracruz y Mérida, Yucatán. 7. Creación de piezas coreográficas. La estructura de la investigación de la tesis de doctorado se divide en introducción, 3 capítulos, un manifiesto, conclusiones, referencias consultadas y un listado de imágenes. En el capítulo 1, los rastros de lo coreográfico, historia de la danza en clave queer, expongo el encuadre metodológico de la investigación, el cual se divide en 4 apartados. Inicio con la sobrevivencia marica como un antecedente en clave autobiográfica queer sobre la homofobia como herida abierta, en la que describo 2 experiencias concretas vividas en las ciudades de Marrakech, en el contexto de una gira artística, y en Veracruz, mi lugar de nacimiento, para reflexionar sobre la costra que no sana, una metáfora visual de la homofobia. En el segundo apartado planteo la figura geométrica del triángulo escaleno,
para pensar relaciones teóricas desiguales entre los significados de la homosexualidad, lo gay y lo marica, y enunciar mi perspectiva queer como coreógrafo investigador. El tercer apartado gira en torno a la pregunta ¿y la biografía de José Rivera Moya? Con la intencionalidad de hablar sobre el fracaso que me desplazó del proyecto inicial, que estaba dedicado al análisis de la danza gay en México y que tuve la oportunidad de presentar en un congreso en Colombia en el 2019 como una primera parte de la investigación. Cierro este capítulo número 1 con un ejercicio retrospectivo sobre la metodología choto-marica para torcer imágenes de lo coreográfico. Describo su puesta en práctica y presento 3 coreografías creadas durante el doctorado como parte de este trabajo investigativo. XY, sujeto inclasificable, que tienen ahí la imagen, interpretada por el bailarín colombiano indígena Wayuu del norte de Colombia, Astergio Pinto, y estrenada en Mérida, Yucatán en 2019. Reverso, coreografía interpretada por la compañía de danza folclórica Los Jóvenes Zapateadores, estrenada en el 2020 en su modalidad virtual y en 2021 en presencial con público en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la Ciudad de México. Así como la videodanza Protesta Epidérmica, creada ex profeso para ser estrenada en el marco de la clausura del 28º Coloquio Internacional de Estudios de Género GR del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM en 2021. Finalmente expongo mi enfoque metodológico desde el anverso, la cara visible en la tradición de historiar la danza, y el reverso, posicionamiento marica para mirar por detrás de las imágenes coreográficas. En el capítulo 2, La danza, su historia y estudios en México, revisión crítica, presento un relato historiográfico que se nutre de una serie de archivos, fuentes y documentos diversos con el propósito de articular un breve recorrido por la danza escénica mexicana dividido en 2 apartados. El primero es una revisión de las buenas maneras en que se ha formado la historia y la crítica de la danza. Abordo historiografías sobre danza realizadas en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón, CENID y Danza, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Describo la danza moderna en México de la primera mitad del siglo XX a partir de las historiografías escritas por Alberto Dalal y Margarita Tortajada. Explico cómo el principal enfoque para historiar la danza ha sido la escritura de biografías de personajes emblemáticos. Cierro con la discusión en torno al problema de historiar la danza contemporánea como un arte efímero y expongo la necesidad de torcer las preguntas de investigación. Continúo con la revisión exhaustiva de enfoques de la crítica de la danza en México. Inicio con el perfil del crítico especialista desde los lenguajes periodísticos de Alberto Dalal y la valoración estética desde el vocabulario dancístico de la crítica Rosario Manzanos. Ambas visiones de la crítica desde la estética moderna, realizada en contextos institucionales. Presento el viraje hacia la anatomía del crítico de danza propuesta por Patricia Cardona y planteo las prácticas del bailarín Manuel Stephens como coreógrafo investigador en la escritura de la crítica de danza. Cierro el capítulo 2 con un estado del arte sobre investigaciones que han sido pioneras para establecer los vínculos entre los estudios sobre género, las masculinidades y la danza en México. Hago un recorrido por las publicaciones de Patricia Camacho y Margarita Tortajada, ambas investigadoras del CENID y Danza, cuyos trabajos son antecedente fundamental en estos estudios desde la danza. A su vez expongo el trabajo de Antonio Prieto Stambaugh, investigador pionero y referencia en los estudios críticos del performance, como aproximación para pensar la danza y el teatro en relación con las dimensiones género, nación, sexualidad y etnicidad. Cierro retomando algunas de las ideas desarrolladas en mi trabajo de investigación en la tesis de maestría en artes escénicas en la Universidad Veracruzana.
Interrumpo el capitulado de la tesis con el Manifiesto Marica, una maniobra para protestar las escrituras de la historia de la danza en México, inspirado por autores latinoamericanos como Felipe Osornio, Leche de Virgen Trimegistro, de México, y Pedro Lemebel, de Chile. En el capítulo 3, Prácticas coreográficas desgeneradas, presento los hallazgos de la investigación doctoral con base en mi propuesta para historiar la danza. El primer apartado está dedicado a la configuración de las dos nociones que van a atravesar los diversos relatos. La protesta epidérmica, hacer arder las imágenes, noción que pienso desde el calor que produce el cuerpo en la imagen y a su vez desde la imagen que produce al propio cuerpo. Contagios de deseo, de promesa y de protesta. La protesta epidérmica intercambia información mediante las vellosidades, el sudor y las membranas de los cuerpos danzantes entre sí, para inaugurar metáforas sensoriales que se reconocen en los poros y en las memorias compartidas, los espacios del tocar en movimiento. La coreoescritura, cruces entre práctica coreográfica y escrituras académicas. La entiendo como una amalgama de técnicas, teorías y saberes propios del campo coreográfico en relación directa con el estudio, el análisis y la manera de interpretar la historia escrita por los cuerpos, a través de los repertorios coreográficos de la danza escénica. Es decir, traslada lógicas coreográficas al lenguaje de las escrituras académicas. El segundo apartado está dedicado a la protesta epidérmica y sus formas de gestionar el espacio de la calle, del cuerpo y de las instituciones. Inicio abordando la temporalidad histórica compartida entre los movimientos de danza contemporánea independiente y el movimiento lésbico gay en México durante la década de los 80 y 90 del siglo pasado para visibilizar lo callejero como sustrato del que emerge la protesta epidérmica. Explico el contexto político, cultural y social en el que llega la pandemia del VIH-Sida al país. Trazo las luchas de colectivos homosexuales que encarnaron activismos contra el virus en un contexto pandémico crítico de víctimas y muertes masivas. Describo dos ejemplos de la protesta epidérmica realizada por coreógrafos y bailarines de la danza contemporánea mexicana. La función del programa Con la danza en el cuerpo en lucha contra el SIDA, realizada en el Palacio de Bellas Artes en 1988, con piezas de Cecilia Lugo, Marco Antonio Silva, Raúl Parrao, Lidia Romero, Tito Vasconcelos y Adriana Castaños, así como el Maratón de Danza Piel de Látex, organizado por Gregorio Fritz, Manlio Guerrero y Samuel Mata en 1990, en preparatorias y otros espacios de la UNAM. En este último participaron artistas como Laura Rocha, Francisco Illescas, Cecilia Lugo, Raúl Parrao, Cecilia Appleton, José Rivera y Tatiana Sugazagoitia. Presento algunos antecedentes y dinámicas de la Semana Cultural Lésbico Gay realizada por la organización Círculo Cultural Gay desde 1988 en el Museo Universitario del Chopo de la UNAM. En la sección Lo coreográfico que punza presento cartografías de imágenes de la homosexualidad y lo gay. Inicio con una constelación medial entre 1980 y 1990 en México, a partir de la revisión de las coreografías Historias como Cuerpos de 1980 de Lidia Romero, que es esta imagen que vemos ahí. El Cazador Nocturno, Primera Fantasía, 1981, y Tragedia en Polanco de 1990, de Raúl Flores Canelo, interpretada por José Rivera. Cables, de 1982, de Miguel Mancillas, interpretada a dueto con David Barrón en la compañía Trusca de Sonora. Toda mujer, todo hombre, 1982, soliloquio de Miguel Mancillas. Y finalmente, la sección del dueto homoerótico de la pieza Camas con Historias de 1986, de Cecilia Appleton. Presento a José Rivera Moya como un coreógrafo que ha punzado las lógicas de la danza contemporánea mexicana. Abordo algunos antecedentes del vínculo con su coreógrafo, el maestro Raúl Flores Canelo. Describo la pieza El Bailarín de 1988, creada
por Flores Canelo. Esto que estoy relatando ahora es muy relevante para la investigación porque, como dije al inicio de la ponencia, yo inicié con esta imagen de lo que ha sido mucho más difundido a partir de la danza gay de José Rivera, digamos, la cebra danza gay como un punto clave de referencia. Pero como podemos ver, estas imágenes, yo hice un recorte entre 1980 y el 2020, son imágenes que ya estaban presentes en la producción coreográfica nacional, mucho antes de José Rivera. Aquí también presento a José Rivera como un coreógrafo que ha pulsado las lógicas de la danza contemporánea mexicana. Expongo la salida de la danza gay del closet del ballet independiente como agrupación en la que se formó como bailarín y coreógrafo Rivera Moya. Digamos, José Rivera lo que hizo fue sacar del closet estas propuestas que desde 1980 eran piezas pequeñas o comentarios coreográficos aislados dentro de producciones mucho más grandes, ¿sí? Fue el primero que lo enunció y que hizo un programa completo y que desclosetó, digamos, estas imágenes del campo dancístico mexicano. Presento también mi proceso de cartografiar las imágenes coreográficas de la cebra danza gay a partir de lo performativo en las prácticas coreográficas desgeneradas. Cierro el apartado con las disputas entre las categorías de lo gay y la homonormatividad en la danza contemporánea. Reflexiono sobre tres aspectos: la danza gay como zona de identificación de los bailarines homosexuales, la homonormatividad sujetada en la danza y su inscripción en la coreografía y la tecnificación corporal. Digamos, los debates que son recurrentes en estos foros es hablar de la heteronormatividad, del binarismo y demás, pero aquí, digamos, traigo autoras para hablar de la homonormatividad como esta categoría que también norma en las prácticas lo que conforma un verdadero homosexual y que nos puede llevar a pensar en todas estas políticas, incluso de las economías rosas, de la mercantilización de las marchas LGBT en el mundo y de todo lo que implican estos nuevos parámetros que ha cooptado el mercado y que sigue haciendo un recurso discriminatorio en identidades sexodiversas o en cuerpos divergentes que no embonan en esa categoría colonial. A su vez presento en las maniobras clave del capítulo 3, anverso y reverso, la coreoescritura como maniobra de análisis de la pieza Las Buenas Maneras, 2019, de Miguel Mancillas, interpretada por 15 integrantes de la compañía Antares Danza Contemporánea, con sede en Hermosillo, Sonora. Expongo algunos antecedentes con la descripción de las piezas previas de Mancillas: Tiro al Blanco, Historia por Entregas, de 1997, Cielo en Rojo, del 2003, Falso Cognado, del 2005, Pliegues, del 2014 y Los Descalzos, del 2017, para comprender el momento en el que se ubica el estreno de Las Buenas Maneras, de 2019. A su vez explico las fases del trabajo de campo que realicé con la compañía en Hermosillo, Sonora, Jalapa, Veracruz y Mérida, Yucatán, todas realizadas durante 2019. Expongo las premisas creativas, la estructura coreográfica y los elementos escénicos. Cierro el capítulo 3 sobre prácticas coreográficas desgeneradas con la puesta en acción de la coreoescritura y lenguajes cruzados entre el anverso y el reverso en movimiento, un diálogo de voces y relatos extraídos de entrevistas con los bailarines realizadas ex profeso, así como archivos de diversos materiales y medios como parte del texto. El análisis incluye introducción, 4 cuerpas con ropa de mujer, primera sección, módulo 1, una manada, módulo 2, palpitaciones, módulo 3, apareamiento de las cigarras, módulo 4, duplas de protesta interna, módulo 5, las escalinatas revientan. En la segunda sección, módulo 6, cuerpes travestidos de varón,
Módulo 7, agarrarse los huevos. Módulo 8, alegorías de transicionar. Módulo 9, polifonía. Módulo 10, reescribir con Querpix un epílogo. Adentrarme durante los 4 años del doctorado en el estudio de imágenes homosexuales, gay y maricas en la danza contemporánea mexicana implicó inicialmente reconocer que se trata de prácticas coreográficas desgeneradas que no han sido atendidas ni clasificadas dentro de la historia oficial de la danza en México. Asimismo, identificar que se trata de imágenes que arden en lo más profundo de historias que atraviesan los cuerpos en resistencia, maleables, torcidos e incorrectos. 1. Por la homofobia que mantiene a México en el segundo lugar mundial en crímenes de odio por diversidad sexual. 2. Por la pandemia del VIH-Sida como amenaza latente. Y 3. Por la posibilidad de quemarlo todo para reinventar desde las cenizas un mundo vivible, alegre y desbordado. La investigación presentada inauguró una crítica para cuestionar la visibilidad institucionalizada en los modelos tradicionales de analizar, historiar y criticar piezas de danza contemporánea y a sus protagonistas, así como la urgencia por la cancelación de la distancia entre quien investiga y las imágenes estudiadas, perspectiva feminista que me ha arropado como coreógrafo investigador. Hay mucho por querer investigar sobre estas imágenes que arden. Con este estudio dejé abiertas 3 líneas de investigación. 1. Estudios LGBTIQ+ en la danza contemporánea en México, y que hay ya investigadoras e investigadores que la están siguiendo en tesis de licenciatura, de maestría. Número 2, aproximaciones metodológicas choto-maricas para la historia del arte, otras formas de aproximarnos a esas historias. Y 3, ARDE, archivos y rutas desviadas para escrituras del cuerpo en movimiento. Todos esos cruces que implican las prácticas artísticas y coreográficas en cruce con las formas de escribir los relatos. Finalmente, esta investigación es evidencia de que es posible ser bailarín, tener la piel morena, dedicarse a la coreografía, tener rasgos totonacos, ser marica e historiador del arte al mismo tiempo. Las prácticas coreográficas desgeneradas revelan que es posible mover el cuerpo del espacio del dolor y lamernos las heridas para devenir costra. Y con el paso del tiempo, ¡ay, me emociono!, también cicatriz de esas historias que se guardan en la epidermis de quienes somos en el presente. Y pues esta muestra creo que es una evidencia de cómo nos hemos estado lamiendo las heridas desde hace tiempo y cómo puede ser una posibilidad de venir costra y de cicatrizar. La historia de la danza aquí contada es ese cúmulo de cicatrices, como cartografías de la memoria, de imágenes homosexuales, gay y maricas, que a su vez son la sutura de un relato historiográfico que arde en una danza colectiva, feminista y queer. Es la sutura que se teje en memorias hacia una nueva comprensión desde la piel, por la deuda histórica de las instituciones, de la crítica de la danza, de la historia del arte y de la universidad, con las personas LGBTIQ+, y con quienes hacen la danza contemporánea mexicana cada día. La sutura escénica es ese tiempo dilatado al final de una coreografía, cuando todo oscurece y el ojo es estéril. Se puede sentir la respiración de los bailarines como una polifonía de emociones y sensaciones corporales, de fluidos que envuelven al cuerpo danzante y de imágenes que sobreviven corporalmente en la memoria de los testigos, vibrantes en la efímera certeza de los rastros de lo coreográfico. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta ponencia, esta presentación justo de tu
trabajo, que si bien ya se venía como mencionando en todo lo que es la inauguración o esta primera muestra, pues el título de la muestra, Prácticas Coreográficas Generadas, pues viene de esta investigación que nos compartes, que haces en esta trayectoria académica, y creo también muy importante, y justo lo mencionabas, ¿no? Hace un momento, dentro de toda esta investigación, haciendo como este enlace, haciendo como este rastro de las ponencias que han tenido hasta ahora, que se hace justo esta crítica hacia la heteronorma que pues permea la práctica dancística y coreográfica, y cómo incluso cada propuesta en este sentido deviene de experiencias y de subjetividades muy situadas, ¿no? Entendiendo desde pues estas experiencias que quedan en la epidermis, que quedan a flor de piel, que detonan toda esta o incentivan todo este proceso académico, en donde también hay todo un posicionamiento de quienes bailamos, también investigamos, también proponemos, y también se hacen estas cuestiones y se proponen metodologías de investigación, lo cual también es un momento importante para entonces tener estas referencias a las cuales recurrir para hacer nuevas propuestas de perspectivas, de visión, de crítica hacia lo que se está haciendo y lo que está por venir, desde la parte de investigación académica, de investigación creación y la escena, ¿no? Creo que también es algo sumamente importante, también viéndolo desde qué lugares se sitúan las investigaciones. En este caso, por ejemplo, hablando de la danza contemporánea, todo este recuento, toda esta investigación historiográfica que haces de estos diferentes artistas y sus puestas en escena, que como bien mencionas, han sido como puestas aisladas, que aparecen como en un momento, un marco más grande, y que vienes a tomar o a retomar de decir, siempre estuvieron, siempre estuvimos, sin embargo, en ese momento no se les da el foco, no se les daba esa importancia como la que ahorita tiene, en tanto propuestas, insisto, académicas y escénicas que abren puertas, ¿no? Abren posibilidades, lo cual me parece muy valioso. Y justo como mencionaste también, pues esto deviene en más investigaciones que hasta ahorita pues hemos estado escuchando, más ponencias, y que también seguimos descubriendo y se siguen desarrollando, y yo creo que también es algo súper padre desde las licenciaturas, ¿no? Que desde las licenciaturas entonces se empiece ya a cuestionar esto. Es algo muy importante, y qué bueno y qué mejor que tener esta evidencia, estos registros, estas investigaciones que también nos ayudan para tener un marco teórico, un estado del arte de lo que ya se está haciendo, de lo que se hace, y entonces pues ahí para adelante, ¿no? De ahí qué sigue, qué es lo que viene, y desde qué experiencias situadas podemos seguir continuando con estas líneas de investigación y de metodologías. Y muy más importante, eso me parece, la propuesta metodológica de investigación. Creo que es algo muy importante que podemos pues rescatar, ¿no? Y bueno, en este momento pues abrimos el espacio de preguntas que tengan justo para el doctor Alonso, por parte del público, sobre su investigación, sobre lo que nos viene a presentar. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera externar. Pregunta, comentario o queja. Por allá, pasamos el micrófono de aquel lado, por favor. El micrófono de allá, por favor. ¿Tiene? Sí, que se lleven uno. Vale. Doctora Rian. Gracias, Alonso, por la presentación. Yo tengo una pregunta muy puntual: es cómo este trabajo de investigación académica se traduce desde el lugar que ocupas ahora en una institución como esta, y pensando justo en esta idea de pagar la deuda. ¿Cómo se paga la deuda desde la institución? Pues yo creo que es todo un proceso
y una práctica, ¿no? O sea, como que volver al tema de las prácticas coreográficas desgeneradas. En este sentido, pues sí, cuando me hicieron la invitación para estar en la Coordinación Nacional, pues me invitaron también desde ese lugar, o sea, sabiendo el trabajo que yo ya tenía en este sentido de las imágenes sexodiversas en la danza de los últimos 10 años y también en este trabajo con las danzas de la cultura popular de Brasil, las ancestralidades y pueblos originarios. Entonces, pues para mí, digamos, en un primer momento implica el llevarse a la pregunta, que lo hemos conversado incluso en otros puntos de la muestra, de cómo el Estado, los recursos públicos, los espacios se abren para poder dar espacio también a estas prácticas, a estas poblaciones que son prioritarias, para presentar lo que hacen y lo que están desarrollando. Entonces, fue un gran esfuerzo porque pues es nuestro primer año del gobierno, entonces poder, digamos, sacarlo adelante. Por eso empecé agradeciéndole a todo el equipo de la coordinación, porque pues son esfuerzos titánicos en todo lo que implica, digamos, en la preproducción de espacios donde va a haber muestras artísticas, presencia de 2 estados de la República, de artistas internacionales, digamos, echar a andar toda esa maquinaria desde el IMBAL para poder abrir y también para seguir aprendiendo de las comunidades artísticas. Creo que en ese sentido reflexiono mucho porque nos fue una curaduría también compartida. O sea, creo que desde ahí hay como principios y maniobras que también van permeando las formas en las que se produce política pública y en la que se producen espacios. Creo que va mucho más allá incluso de un tema de programación artística, sino tiene que ver con los cómo, con las maneras y también con quiénes se hacen esos procedimientos, ¿no? El que haya sido en este caso la muestra, también un diálogo curatorial con Locoletti, que está aquí con nosotros en el equipo curatorial, desde las poéticas y las personas trans, los espacios trans, los artistas trans, Carol Cervantes, que aquí está también, nuestra curadora de coreografías lésbicas, y Yale, la jefatura de atención a diversidades y poblaciones prioritarias, y yo, digamos, con este andamiaje. Entonces creo que el saber que se pueden abrir espacios para lo colectivo y a nivel interno también del IMBAL, que tenemos pues una gran resonancia, digamos, desde la dirección general hasta las partes jurídicas, digamos, los diferentes áreas que implican el que una muestra suceda, todo lo que está detrás, ¿no? O sea, todo el reverso, ¿no? de esa parte de lo que vemos como una programación artística, pero hay muchas personas involucradas. Entonces creo que principalmente es el cómo colocar el foco de lo que a nivel de política pública puede también empezar a dialogar con las comunidades. Yo la verdad no sé si alguna vez se logre pagar la deuda, ¿no? Creo que es un esfuerzo que vendrá desde las prácticas y que iremos como ampliando y descubriendo con las comunidades artísticas. Con déjales hacia allá. Muchas gracias. ¿Qué te digo? Te amo. Te amo homosexual, te amo gay, te amo marica. Muchas felicidades y más que felicidades, muchas gracias. Gracias por todo este trabajo, gracias por compilar de forma digna toda esta memoria, toda esta rabia, ¿no?, que existe en las bailarinas, los bailarines, les bailarines LGBT. Te escucho y me inspiro, es sumamente gratificante poder escucharte y ver este trabajo tan lleno de amor y sobre todo pues con ese
con esa furia, ¿no? Que está en el, no es un simple trabajo académico, esto es también activismo, ¿no? Y es un activismo que se danza, que se mueve, que revoluciona. Entonces, pues solamente eso, agradecerte por este trabajo tan precioso, este archivo de la memoria de la danza LGBT. Gracias. Gracias, colectivo. Ay, Alonso querido, te escucho y pienso como en este camino que has labrado con los años, ¿no? Como es que de pronto, o sea, como que me surgen muchas preguntas, ¿no? Como que la primera es pensar como en qué momento Alonso dice, yo quiero investigar sobre mi historia homosexual y aparte, o sea, como partiendo de mi historia, también de quienes estuvieron antes de mí, no sé, como que te escucho y pienso en que lo que estamos haciendo ahora en el momento presente es este rescate o este nombramiento de nuestra genealogía de la disidencia, ¿no? Y me parece algo precioso porque sí viene como justo hablando de esta deuda, como que, o sea, ¿cuántas danzas no han sido borradas, no? O sea, pienso en este mes en el que de pronto hay publicaciones de las diversidades y de pronto la gente comienza a atacar, ¿no? Como o sea, no puedo creer que en pleno siglo XXI, en 2025, vean carteles de dos hombres besándose, de dos hombres bailando y empiecen con ataques de odio, ¿no? O sea, a mí me parece muy sorprendente y creo que esta muestra y todo lo que has venido construyendo en estos años, es decir, es posicionarse políticamente y decir, no me importa que no nos quieran ver, aquí vamos a estar, porque aquí hemos estado, aquí seguimos y aquí seguiremos, y es no quitar el dedo del renglón. Eso es algo que me parece profundamente amoroso, y cómo es que los cuerpos en la danza entramos desde lo político, desde lo poético, desde lo conceptual, ¿no? O sea, vaya, estamos en todos lados, ¿no? Y creo que tu investigación me inspira muchísimo porque justo te leo y te escucho y digo, claro, ahora algo que me viene zumbando desde hace años es la genealogía lésbica en la danza, ¿no? Cómo investigar, si la sabía, como antes decías, otro de los puntos, te escucho y pienso, la disidencia también tiene derecho a ser protagonista, ¿no? No a solo ser 5 minutos de un programa, no, tener todo un programa y ser toda una obra y que sea toda una muestra con obras de la disidencia, ¿no? Me parece algo magnífico. Y también un punto muy interesante que nombras, el de la homonormatividad. Wow, o sea, como que yo siento que es un tema súper interesante y súper polémico, como hablar de la homonormatividad, ¿no? Como es algo que se puede hablar muchísimo. El otro día viendo la pieza de Nova, hay muchas cosas que me gustaría dialogar, ¿no? Como que, y no solo de Nova, sino de todas las piezas que han pasado y las que hay. Como no solo es hacer esta genealogía de la danza, sino también analizar y abrir el diálogo sobre nuestras piezas. Y qué a lo mejor violencias estamos replicando o qué estamos poniendo sobre la mesa, ¿no? En diferentes temas. Pero bueno, yo te podría seguir diciendo muchas cosas ya en mi café. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Alonso, primero pues agradecer y felicitarte, por supuesto, por este trabajo que me da mucha curiosidad de leer. Va mucho más allá de una investigación, es una creencia de vida en donde, pues tú ya lo estás viviendo, afrontar estas responsabilidades que tienen que ver con eso, con las convicciones que tú no tienes. Y bueno, he escuchado de que hay protestas en el siglo XXI, ¿verdad? Piensen ustedes en los 80, hace 40 años, en donde íbamos. Sí, ojalá en un año no se diga, sí, vamos a evitar la violencia. Íbamos a convencer a gobernadores que no querían los maricas en los teatros. Era un riesgo mayor. Y qué bueno que con estas convicciones estos riesgos se reduzcan. Me da mucha curiosidad, por supuesto, todo esto es una complejidad bien interesante, porque no solamente es una catalogación
de escritura, sino la vives tú mismo con estas creaciones, ¿verdad? Y eso lo hace mucho más atractivo. Sí, tengo ahí también ya mis inquietudes, me has provocado. Dejaste, yo creo que, te pregunto, era un tema inicial, José Rivera, y lo dejaste porque se enriqueció con muchos temas. Dices que Pepe hizo Santiago Rosa en la pared independiente. Yo ahí te debatiría. Creo que Pepe existía por sí mismo y el maestro Flores Canelo le dio oportunidad de crecer. Y José Rivera tiene la cualidad, precisamente que se ha señalado aquí, dio voz a una comunidad, creó un grupo. Y también el director de la Bienal de la Danza me dijo que si en México a los homosexuales se les decía sectas, a tal grado de proyección del trabajo de José. Entonces, sí hay que escarbar más en esa presencia enorme de la cebra. Le dio voz a una comunidad, yo lo viví, era todo una expectativa y estudié el teatro de la danza, pero se logró, imagínense el escándalo cuando fue al Palacio de Bellas Artes. Hay muchísimas cosas que se me han provocado, te lo agradezco, y sí creo que tenemos no solamente restañar o curar heridas, sino que no existan otras más. Aún estamos en riesgo. ¿Sí? Gracias, Carlos. Muchas gracias. Pues voy a contestar brevemente porque ya tenemos que ir cerrando esta primera parte. Contestándole a Carol, en octubre del 2014 viví un ataque de odio y fui golpeado en el 10º aniversario del Festival Danza Extrema en Jalapa, Veracruz, el festival que organicé durante 15 años, por un colega coreógrafo que me mandó al hospital con una inflamación cerebral, que me mantuvo en un coma inducido durante varias semanas, y fue un ataque por mi identidad sexual. De ese trauma pude hablar cuando terminé la tesis del doctorado. Y bueno, aquí está Rian Lozano, que fue mi directora de la tesis, ella me acompañó en ese proceso transformador, doloroso, complejo, ¿no? Después de ese episodio, en 2015, entré a la maestría en artes escénicas, buscando respuestas de qué había pasado, porque la coreografía ya no me alcanzaba. Mis procesos coreográficos ya no me eran suficientes para entender esa agresión que viví y que atravesó mi piel y mi cuerpo. Entonces me fui a lo académico a tratar de entender, y por eso en la maestría trabajé con las masculinidades en la danza, para entender qué era lo que había pasado con eso. En ese momento no estaba listo para hablar de eso, en esa tesis ni siquiera lo menciono, pero era algo que estaba ahí, como latente. Y en la maestría de doctorado, que son investigaciones que duran muchos años, pues en algún punto de la investigación salió ese tema. Y entonces pues tuve que entrar al tema y que atravesar el tema, ¿no? Entonces, de ahí vino la necesidad de estudiar todo esto en la academia. O sea, realmente no tenía que ver con la obtención de los grados, sino tenía que ver con la obtención de respuestas de lo que me había sucedido, ¿no? De entender el sistema de las cosas, de entender las categorías, de entender incluso mi propia identidad, ¿no? Y después con lo que dice Héctor, sí, en realidad yo lo que digo es que José Rivera sacó a la danza del closet, o sea, no al ballet independiente, sino a la danza, porque antes de José Rivera lo que habían eran piezas, sí, cortas, ¿no? Habían intenciones, pero fue justo el primer coreógrafo que lo nombró, o sea, que nombró su práctica como danza gay y que sacó del closet a la danza, digamos, o dentro de la disciplina de la danza
y que llegó bastante tarde si lo vemos con otras disciplinas artísticas, realmente. O sea, estamos hablando de 1992, ¿no? Hablando en términos de las artes, ¿no? ¿Y qué otra cosa me preguntaste? Pero bueno, hay muchos relatos que están ahí. Fue un trabajo realizado, pues, apasionadamente, ¿sí? Y bueno, nada, creo que es una invitación a mirar estas urgencias y a ver cómo la colocación del cuerpo y la producción del conocimiento que tienen las prácticas coreográficas y la danza. Y también por eso el relato era un relato muy doloroso, que pues Rian todo el tiempo como que me invitaba críticamente a verlo desde diferentes lugares, pero sí fue una operación, digamos, donde esas 285 cuartillas hablan, y más las 200 y cacho de la maestría, narran todo ese proceso que se puede cartografiar a través de esa mirada, ¿no? Y pues nada, yo estoy agradecido porque pues ahora estoy aquí y ahora estamos aquí. Entonces creo que es el momento del presente y de ir hacia adelante, y de que en estos 6 años podamos seguir tejiendo estos espacios para las comunidades y construyendo de manera colectiva y con toda la voluntad, porque yo lo vivo desde dentro y sé que la voluntad de la Secretaría de Cultura y de la dirección del IMBAL y de todos quienes conformamos estos espacios está, no solamente por un requisito o por cumplir una agenda, sino porque quienes conformamos ahora el equipo lo vivimos de esa forma, y creo que eso se refleja en las políticas públicas y en los proyectos que estamos emprendiendo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Alonso. Justo ahorita tiene que correr porque tiene como muchas actividades ahorita, tiene compromisos. Y bueno, en este sentido del marco de las ponencias, voy a presentar lo que es la semblanza del doctor Mayo Ortiz, quien por cuestiones de salud pues no pudo estar presente. Sin embargo, pues nos mandó su trabajo para poder pues presentarlo ante, pues para nosotros y nosotras y nosotros. Bueno, el doctor Mayo Ortiz es doctor en Humanidades en el área de Estudios Culturales y Crítica Postcolonial por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, maestro en Comunicación y Política por la misma institución y licenciado en Arte y Patrimonio Cultural por la UACN. Realizó investigación sobre cultura y poder, patrimonio cultural, gestión cultural, políticas culturales, museos, diplomacia cultural, arte y diversidad sexual a través de la mirada de los estudios culturales y el abordaje etnográfico. Utilizó las herramientas de la gestión cultural, mediación sociocultural, promoción y animación sociocultural como una forma de divulgación para distintos sectores sociales, obteniendo como productos conferencias, cursos, talleres, exposiciones, ciclos de cine, ciclos culturales, entre otros dispositivos que instrumentalizó para la difusión del conocimiento. Formó parte de la red multidisciplinaria para la investigación sobre discriminación en la Ciudad de México, así como a la red de información y discusión sobre arqueología y patrimonio, RIDAP. También ha sido capacitador y dictaminador para la Secretaría de Cultura a nivel local y federal. Ganador del primer concurso de tesis del Consejo para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, y ha presentado su trabajo en espacios como el ICOFOM de la UNESCO, el Centro Alemán María Sibila Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados y en el Museo Ishel en Guatemala, así como en diversas universidades nacionales: UNAM, Universidad de Guadalajara, UACJO, IPN, UAM, en la ENA, Universidad de la Ciénega de Michoacán, Universidad La Salle, Unitec, Universidad Anáhuac, entre otras. Su ponencia, titulada Retrospectiva, Retos y Proyección de la Gestión de las Artes y la Diversidad Sexual, trata sobre retomar el problema de las representaciones de las disidencias sexogenéricas desde una perspectiva política y estética.
Se analizarán las disputas en torno a la invisibilización, censura, ocultamiento y borramiento de las expresiones sexodiversas en las producciones artísticas nacionales. Entonces vamos a presentar el video que mandó justamente el doctor May para esta ponencia. Hola, mi nombre es Manuel Ortiz y quiero agradecer al doctor Alonso Larco Mujica, coordinador nacional de danza del IMBAL, por esta invitación. Desafortunadamente no pude asistir debido a una cuestión de salud. Sin embargo, quería aprovechar esta oportunidad para poder participar y compartir algunas discusiones y dudas, ¿no?, y experiencias también que he tenido en torno a ciertas problemáticas a las cuales me he dedicado hace 14 años. Me refiero a la gestión cultural desde una perspectiva de la diversidad sexual, específicamente dentro del campo artístico. Desde hace 14 años me dedico a colaborar, a trabajar en distintos eventos, actividades, procesos, festivales, en fin, que se dedican a impulsar la discusión sobre la disidencia, sobre la diversidad sexogenérica en los campos artísticos: música, danza, teatro, literatura, etc. Y parte de este proceso que he tenido en mi carrera profesional me ha impulsado a generar una serie de reflexiones en torno al por qué es necesario y pertinente pensar la gestión cultural desde una perspectiva de esta índole. Voy a compartir pantalla para poder comenzar mi intervención, la cual será muy breve. Simplemente me interesa compartir una serie, insisto, de ideas, de propuestas, de reflexiones que he tenido en torno a este tema. Lo primero es que una de las cosas que me parece que es importante plantear es qué entendemos por lo artístico, y esto tiene una serie de problemáticas vinculadas a la idea de lo que entendemos por arte. Y esto no es casual. Esto, por supuesto, está vinculado a por qué en determinado momento histórico se empieza a hacer una revaloración de estas producciones artísticas que anteriormente habían estado al margen o en las periferias de los discursos institucionales vinculados a lo que hemos valorado, no solamente dentro de los espacios museísticos, sino también dentro de los espacios dancísticos, escénicos, musicales, etc. Y esta palabra, ¿no?, de arte, por supuesto, ha sido vinculada a cierta clase de prácticas, ¿no?, de tradiciones, de costumbres, incluso de ritualidades occidentales, que han permitido entender que ciertas producciones estéticas sean valoradas y otras no. Y en ese sentido me parece que es muy pertinente e importante pensar en qué tipo de prácticas han sido pensadas desde este campo de lo artístico. En ese sentido podríamos estar pensando, ¿no?, cómo cierta clase de producciones vinculadas a ciertas civilizaciones han sido legitimadas para pensar lo artístico y otras no, y han quedado al margen. En este sentido, también podríamos pensar cómo no solamente desde la disidencia sexual, sino desde ciertas producciones estéticas vinculadas con lo étnico, ¿no?, como era el caso de ciertas comunidades indígenas, las producciones que se crean dentro de estas comunidades son consideradas dentro de estas categorías. Por ejemplo, la idea de arte popular o la idea de las artesanías, ¿no?, que es un ejemplo muy claro de cómo han entrado dentro de otras categorías y no han sido insertas dentro de la idea de lo que tenemos como lo artístico. Por supuesto, esto viene de una discusión que parte, por supuesto, de la idea de la estética y de cómo ciertas producciones vinculadas a Occidente, especialmente legitimadas por la idea, ¿no?, de este eurocentrismo y de la idea de Grecia, Roma, posteriormente al Renacimiento, el clasicismo, en fin, toda una genealogía que ha permitido pensar lo artístico desde ciertos lugares, desde ciertos espacios geográficos, desde ciertos discursos estéticos, ¿no?, y desde ciertos espacios de enunciación donde se va legitimando lo artístico. En ese sentido me parece que no podemos obviar, ¿no?, esta palabra que ha sido muy constructiva, especialmente en un momento donde nos estamos cuestionando
la pertinencia de los museos, la pertinencia de incluso llamar a ciertas cuestiones o ciertas prácticas, rituales o costumbres, tradiciones, formas de entender como válidas, ¿no?, dentro de ciertos espacios institucionales donde ha surgido una serie de batallas para poder entender qué es lo que estamos produciendo y por qué es valioso y por qué es digno de exhibirse, mostrarse, consumirse o verse dentro de ciertos circuitos de la cultura y de las artes. En ese sentido me parece muy pertinente pensar por qué cierto tipo de producciones quedan al margen o a la periferia, ¿no?, de estos procesos de legitimación de lo estético. Por eso me parecía muy pertinente pensar hasta qué punto, ¿no?, cierto tipo de creaciones son validadas y legitimadas en un determinado sistema artístico. Y en este caso podríamos pensar la producción de las mujeres, la producción de las comunidades indígenas, la producción, por ejemplo, de comunidades afrodescendientes, incluyendo, por supuesto, estas creaciones, ¿no?, o estas temáticas que están vinculadas a las disidencias sexogenéricas. Y es ahí donde empieza mi discusión, ¿no?, porque considero que muchas de estas producciones que hemos creado dentro de las colectividades sexodisidentes han caído precisamente dentro de estas periferias, dentro de estos márgenes. Hoy en día, por supuesto, estamos en un nuevo proceso donde se está generando cierta valoración a esta clase de prácticas. Es evidente, ¿no?, que incluso la creación, ¿no?, el diseño de este evento, ¿no?, que nos está convocando, de prácticas coreográficas, ¿no?, que están vinculadas con el tema del género, pues nos ha traído aquí precisamente porque empieza a transformarse la visión en torno a la valoración que hay a partir de estas producciones que en un momento no eran aceptadas, no eran bien vistas y por supuesto también no eran valoradas como algo artístico. Y por supuesto también estamos hablando de las prácticas dancísticas, ¿no?, que tenían en su centro temáticas vinculadas al tema de la diversidad sexual. Y es de ahí donde me gustaría también pensar, bueno, ¿cuál ha sido la situación en el caso mexicano, ¿no? Tenemos, por supuesto, a personajes como los contemporáneos, que muchos de ellos, ¿no?, como Villorrutia, Pellicer, Montenegro, y varios de estos personajes, pues eran parte de la comunidad, ¿no?, hoy en día llamada LGBTI+, etcétera, ¿no?, que por supuesto también estos nombres o estas nomenclaturas o estas formas de nombrar y de nombrarnos a estas colectividades sexodisidentes dentro de las discusiones sobre género no existían. Sin embargo, hoy tenemos estas palabras que nos ayudan a nombrar aquello que en algún momento ni siquiera era posible pensar, ¿no?, en el campo, incluso desde lo académico. Y aquí, bueno, puse algunas imágenes para poder referirme a este grupo que por supuesto fue central en estas discusiones y que empezaron a abrir de alguna manera estas posibilidades de pensar las prácticas, ¿no?, sexodisidentes dentro de las producciones artísticas. También hay que pensar en ese otro correlato que había, no solamente dentro del campo artístico y académico, sino cómo eran miradas estas sexodisidencias en la sociedad. Y traigo aquí una fotografía del archivo Casasola para poder pensar un poco cómo eran miradas, ¿no? Si vamos a encontrar de manera muy recurrente estas representaciones, en este caso a través de una fotografía en estados carcelarios, ¿no? Lo vemos con este archivo Casasola y más adelante, hacia los años 60, 70, vamos a encontrar estas representaciones de nuestras comunidades, de nuestras colectividades también en separos, ¿no?, como lo hizo en el caso del Alarma, ¿no?, este periódico también que fue muy famoso y que se mofaba en estas comunidades que eran disidentes a esta norma o heteronorma. Por supuesto existen algunos archivos fotográficos que han estado saliendo en los últimos años, donde nos permiten ver también otras realidades. Aquí tenemos, por ejemplo, el acervo de Gabriel Barajas en una de las colecciones que hemos presentado en Somos Voces, así como también en el Museo Numismático, en el Museo de Arte Moderno, en la UAM, ¿no?, en la Rectoría de la UAM, donde hemos tratado de visibilizar estas otras representaciones que, por supuesto, eran también se hacían presentes en esos años, que
fueron ocultadas o borradas y no habían dado, no habían visto la luz, ¿no? Precisamente por no tener las posibilidades de exhibición. Y esto del problema de la exhibición, por supuesto, también nos remite a una de las luchas más importantes que se hicieron desde los años 70 en nuestro país, y es precisamente las luchas que se hicieron del Frente Homosexual de la Acción Revolucionaria, que posteriormente dio la posibilidad de una serie de luchas, no solamente a nivel social o a nivel político, sino también a nivel cultural. Por eso me parece muy importante pensar el problema de la representación, la lucha, las disidencias y lo artístico desde una perspectiva que nos permite interseccionar qué es lo que estaba sucediendo en este momento y por qué la gestión cultural, ¿no? La gestión de este tipo de prácticas, de este tipo de otras estéticas que habían quedado al margen, empiezan a tomar una gran fuerza en este movimiento. Tal vez no muchas personas conocen que, por ejemplo, el caso de Nancy Cárdenas, que se dedicaba a las artes escénicas, igual que Juan Jacobo Hernández, o incluso el caso de Javier Lizárraga, ¿no? Se dedicaban a la investigación, estaban insertos dentro de las producciones artísticas. Por eso me parece que es muy importante rescatar cómo el movimiento de liberación homosexual en el caso mexicano va a tener un impacto muy fuerte en el caso mexicano, porque no se puede pensar la lucha social, la lucha política, sin pensar en el movimiento cultural y el movimiento estético. O sea, me refiero a estas distintas producciones artísticas, el teatro, la danza, la música, las artes visuales, en fin, todas estas distintas expresiones que va a ser sumamente importante pensarlas desde este lugar como una trinchera de lucha. En ese sentido vamos a tener a uno de los grandes promotores, gestores culturales, que va a ser José María Covarrubias, ¿no? Que desde 1987, incluso antes, ¿no? Empieza a impulsar este espacio que fue muy famoso, ¿no? La Semana Cultural Gay, posteriormente llamada Semana Cultural Lésbica Gay, y más adelante el Festival Internacional por la Diversidad Sexual. ¿Por qué retomo la figura de José María Covarrubias? Porque fue uno de los primeros gestores, promotores culturales, que empieza a entender, ¿no? La importancia de que esta realidad social en la que estamos viviendo no solamente implicaba una lucha social y política por el reconocimiento y la visibilidad de los derechos de nuestras colectividades, sino que tenía que ser un cambio realmente profundo, ¿no? Y hoy lo vemos de manera muy clara. Existen muchísimas leyes, ¿no? En nuestro país que buscan proteger nuestros derechos, pero tenemos todavía una serie de disputas en términos culturales, en términos pedagógicos, donde a pesar de todos estos avances legales, no necesariamente esto se ve reflejado en la realidad o nuestras realidades sociales, ¿no? Podríamos ver tal vez en alguna dimensión ciertos cambios en nuestra cotidianidad, cierta visibilidad de nuestras colectividades. Sin embargo, esto no necesariamente se traduce en un respeto. Seguimos siendo un país donde se siguen produciendo muchos crímenes de odio en contra de las poblaciones lésbicas, homosexuales, trans, bi, etcétera, ¿no? Y nos coloca en segundo lugar a nivel latinoamericano. Por eso es muy importante entender que el campo de la cultura, que el campo de las artes es un terreno de disputa, es un terreno donde hay una serie de tensiones que se siguen de alguna manera generando ciertas tensiones o ciertas problemáticas que tienen que atenderse no solo en términos legales o en términos sociales, sino dentro de esta producción simbólica como es la artística y la cultural. Por eso me parece que la gestión de las artes, ¿no? La gestión de lo cultural es una de las trincheras sumamente importantes. Por supuesto, estoy pensando desde las lógicas del activismo, ¿no? En pensar el arte no solamente que su valor es por sí mismo, ¿no? Sino que desde estos discursos, desde estas luchas, el arte también se convierte en una herramienta política para poder hacer una serie de discusiones dentro del campo simbólico. Por supuesto, hoy en día existe una serie de representaciones, tanto en los medios de comunicación masiva como en las redes sociales, y existen múltiples representaciones de lo que hoy es posible ver en distintas plataformas, pero esto es debido precisamente a que
desde esa lucha cultural no se hizo una lucha por la representación, por la visibilidad y por la presencia de estas distintas colectividades. Y finalmente, ¿no? Quisiera poner a discusión una serie de tópicos que me parecen fundamental entender en la actualidad, ¿no? Por un lado, dentro de las lógicas de la gestión de las artes, ¿no? Y por supuesto de la cultura, ¿qué estamos entendiendo por arte? ¿No? ¿Qué estamos valorando, ¿no? Desde este discurso artístico en todas las distintas disciplinas que hoy podríamos analizar o podríamos entender desde la producción de estos distintos discursos estéticos, ¿no? En nuestro país? Y me refiero a la música, al teatro, a la danza, incluso dentro de las artes populares, ¿no? Siempre me gusta comentar que muchas de estas personas que se dedican a la producción de esto que hemos llamado el arte popular o de las artesanías, también hay mucha comunidad de la diversidad sexual que empieza a ser visible, que empieza a hablar desde sus propias formas de producción dentro de las comunidades y que también están haciendo una lucha muy interesante. Pero bueno, me parece que es importante también disputar la categoría, ¿no? ¿Qué es lo que se representa? ¿Quién lo representa? ¿Cuál es la intención? ¿No? Y cuáles son también estas distintas problemáticas que hay en cuanto a la producción, a la distribución, a la circulación, al consumo de ciertas producciones artísticas, ¿no? Por supuesto, me refiero a las que están vinculadas con el tema de la diversidad sexual. En ese sentido, me parece que la gestión de las artes tiene mucho que decir, mucho que hacer para poder visibilizar, para poder permitir, ¿no? Que este tipo de producciones que hacen nuestras colectividades, nuestras comunidades disidentes, puedan hablar en primera persona, producir representaciones en primera persona y disfrutar del terreno artístico y cultural. Por supuesto, hay una serie de discursos que están surgiendo en nuestra contemporaneidad que son fundamentales pensados desde el lugar, ¿no? También tenemos, por supuesto, discursos de odio, discursos de intolerancia, y que son los discursos que precisamente son a los que estamos tratando de buscar echar hacia atrás, ¿no? A partir precisamente de esta lucha desde el campo simbólico. En ese sentido, me parece que el problema de la representación, ¿no? Como ya lo decía Stuart desde los estudios culturales, es un problema fundamental, es un problema central que tiene que ver, ¿no? con las luchas, con las discusiones contemporáneas. Por otro lado, también tenemos tres problemáticas, ¿no? ¿Qué tipo de producciones estéticas estamos generando, ¿no? ¿Quiénes las están estudiando? ¿Cómo las estamos sosteniendo? ¿Cuáles son estos fundamentos que estamos dando desde la academia, pero también desde las comunidades, desde la ciudadanía, para poder pensar en qué otras estéticas estamos produciendo, ¿no? Incluso que están generando cierto tipo de contradiscursos, estas estéticas hegemónicas? No podemos pensar la producción artística, la producción cultural sin pensar en la política. Me refiero a la política entendiendo estas problemáticas que hay en torno al poder, ¿no? ¿Quién detenta ese poder dentro de los campos culturales y de los campos artísticos que permiten la visibilización o no? ¿No? En ese sentido también, por eso pongo estas tres palabras que me parecen fundamentales entender cuáles son esas lógicas de ocultamiento, o sea, de censura, ¿no? Del borramiento de nuestras propias historias que apenas se están construyendo desde todas las disciplinas artísticas, ¿no? Precisamente a partir de eventos como este, es donde se está generando un resquebrajamiento de esas historias hegemónicas y empiezan a insertarse otras nuevas formas de pensar y de ver y de entender estas disidencias. En ese sentido, me parece que no es casual, ¿no? Que tengamos que pensar también el problema de la ideología, ¿no? Por supuesto, no hay discursos transparentes, no hay discursos que han sido ideologizados y que están manteniendo cierta postura, incluso, ¿no? En estas posibilidades que hay al gestionar un evento cultural, un evento artístico. No podemos renunciar a pensar el problema político, ¿no? Sin vincularlo con la discusión ideológica que hay detrás de cada uno de los eventos que se están produciendo, que se están realizando, no solamente a nivel institucional, por ejemplo, en este caso del Instituto Nacional de Bellas Artes, o el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y toda esta infraestructura cultural que posee la Secretaría de Cultura, sino también lo que está sucediendo, ¿no? En términos de gestión cultural a nivel de estas políticas de las
de la iniciativa privada, ¿no? De estas cosas por la representación a nivel empresarial, qué están gestionando, dónde se está invirtiendo ese dinero, cuáles son esos discursos que les interesa apoyar o no apoyar, ¿no? En este sentido me parece que esta lucha, no por nuestra existencia, no por nuestros derechos culturales, sí está implicada, ¿no? La forma en que estamos disputando este terreno, ¿no? De lo cultural y de lo artístico desde nuestras disidencias para poder hacernos presentes, hacernos visibles a partir de esto que estamos gestionando. Y gestión también me parece que es una palabra importante, ¿no? Por discutir, por pensar. En algunos casos se ha pensado la gestión como una mera forma de administrar, ¿no? Cierta clase de recursos e incluso de insertar ciertas lógicas de gubernamentalidad, ¿no? Por lo que implica la administración de los aspectos simbólicos de la vida humana. Pero a mí me parece que gestión también puede ser pensada desde la idea de gestar, ¿no? De dar a luz, de permitir ciertos procesos sociales que pueden cambiar y reestructurar las formas en que nos organizamos. En este sentido, me parece que es sumamente importante culminar, ¿no? Con la necesidad de replantearnos, ¿no? La política cultural que estamos viviendo en este país, ¿no? Porque me parece que hay varios problemas que estamos viviendo. Como ya lo comenté, este movimiento cultural, artístico de las disidencias sexogenéricas empezaron desde la autogestión, ¿no? En ese sentido me parece que hacen falta más apoyos, ¿no? La política cultural, ¿no? Si no tiene como base en la administración de estos recursos económicos, ¿no? Estos recursos financieros, estos recursos humanos, estos recursos en especie que apoyen la producción estética de nuestras colectividades, pues entonces no va a tener ningún sentido, ¿no? El hacer tantas transformaciones no legales o en la administración de estos recursos si no hay un apoyo a estas producciones como lo está haciendo precisamente este ciclo al que nos ha invitado el doctor Alarcón. En ese sentido me parece que también debe de ser visibilizado y replanteado la programación de espacios culturales artísticos institucionales y no institucionales, ¿no? Como siempre lo comento en cada uno de los espacios a los que voy, me parece que es fundamental pensar que no solamente estamos necesitados de esa visibilidad, y lo digo con esta palabra que puede ser muy polémica, ¿no? Durante el mes de junio, sino que debemos de extender toda esta programación a lo largo del año, ¿no? Está muy bien que se concentre en el mes de junio, ¿no? Por lo que representa simbólicamente este mes en términos de lucha social y de lucha política, pero no es posible, ¿no? Que solamente nos acordemos de ciertas comunidades o de ciertas colectividades en ciertos días, ¿no? Como pasa con las mujeres, o pasa con las comunidades indígenas o las comunidades afrodescendientes. En ese sentido, yo propongo y apuesto porque esta política cultural que de alguna manera se está reconfigurando, sí contemple los recursos necesarios para que estas producciones, ¿no? Que se están gestionando desde los distintos espacios tengan recursos para poder realizarse, ¿no? No solamente se trata de invitar artistas por invitarlos para que tengan un pequeño espacio para ser visibles, sino cómo vamos a seguir manteniendo esta producción. Pues bueno, me hubiera gustado poder estar con ustedes. Desafortunadamente, como ya lo comenté, me fue imposible poder hacerme presente, pero quería dejar esta pequeña reflexión que espero sea de su agrado y que haya aportado de alguna manera a este gran ciclo que fue organizado desde la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes. Muchas gracias. Pues nada, no sé, me gustaría ir a tomar un café contigo y echarnos una gran platicada. Me encantó esta breve presentación y justo mi apunte va hacia esta parte de la autogestión en proyectos LGBT, ¿no? Hace 2 años tuve la oportunidad de gestionar justamente aquí en la Ciudad de México el Festival Internacional por la Diversidad Sexual PIS, antes Semana Cultural Gay, y justamente, ¿no? Estaba ese problema
con los recursos, ¿no? Que sigue siendo, a pesar de todo este tiempo y toda esa historia que tiene, sigue siendo un festival autogestivo, ¿no? Entonces creo que me gustaría justamente hacer esa pregunta, ¿no? Como, ¿hacia dónde vamos con respecto a esta situación de los recursos económicos, ¿no? O sea, ¿cómo obtenerlos desde esa necesidad social, exigirle al Estado y que no sea tanto como una caridad, ¿no? Que van a estar dando pues ciertos diputados, ¿no? Bueno, no voy a decir nombres, ¿no? Pero pues fue quien apoyó y quien apoya, ¿no? Que el festival siga teniendo y trayendo artistas. Pero justo, ¿no? ¿Cómo le exigimos al Estado esa obtención de recursos como una necesidad social? Y pues ya nada más era como eso. Gracias. Gracias, ¿alguien más que desee hacer algún apunte para Mike? Gobierno de México.